Bueno, contemos cómo seguimos. Vamos, vamos. Bueno, vamos a terminar hoy con este comentario de la clase 3 y después va a seguir Tamara con la siguiente. Nos vamos a quedar un rato, digamos, en el seminario 15, aparentemente. Así que va a tomar la clase siguiente, que es la que figura en la versión que estamos trabajando, en la versión amarilla, como clase 4, o del 6 del 12 del 67, y nos vamos a encontrar, dijimos, el cuarto sábado de agosto, que es 23 de agosto, porque hay 5 sábados en agosto, pero nos vamos a encontrar el cuarto, y suponemos que seguramente también en septiembre seguirá Tami, y después la clase siguiente va a ser la consecutiva, la 5, que la va a tomar Diego García. Suponemos que a partir de octubre. Bueno. Después hablé con Enrique Tenenbaum, ¿verdad, Enrique, que hablé con vos? Para proponerle... Verdad, Para Claudio, proponer, estás conmigo, ¿qué tal, sí. Enrique? ¿Cómo estás? Bueno, Para proponerle que participe de estos comentarios, que tome la palabra, me dijo que sí, que no tenía podemos ganas. nosotros. Y Perdón, bueno, Pero si yo no la tomaba para nos octubre porque estábamos con lo de silenciamos, París. por ¿Tenés favor. abierto No, pero con el lo de micrófono? París me parece imposible para octubre. Silencio a Me todos, parece. perdón. Dale. esto para adelantar, Tamara, que Enrique está invitado más adelante. Claudio, abrí el micrófono porque Tamara nos silenció a todos para evitar No, abrir. quería Ahí está. decir que en esta conversación vamos invitando a diferentes participantes a comentar el texto, no solo a conversar. Lo invité a Enrique, que me dijo que más adelante del año tomaría alguna sesión, y así vamos a ir invitando a otros participantes. Si alguno tiene interés en comentar alguna sesión del Bueno, seminario, se comunica con el comité descentralizado, yo la llamado así, invité a Esther también. Tuve buenísimo. conversaciones con Esther, que también... Y ya no queda mucho más para el año. Me parece que ya no, ya el año termina este año. después, ¿no? Para este año. Después Puede seguiremos. ser. Seguiremos. Bueno, porque yo me vamos a anoto para el seguir año con que el viene, tema. entonces, que hace bastante que Nuestra no idea es comento. aprovechar que el seminario del acto fue interrumpido por el Mayo francés, entonces es breve respecto a otros seminarios. Quizás podamos comentarlo en su conjunto esta vez. ¿Sí? Ojalá. Bueno, Adriana, Bueno, suerte en la conversación. gracias. Despeguemos el avión. Bueno, vamos a retomar. Se ríe Ana María. Vamos a retomar el comentario de la clase esta. Yo me quedé con la sensación de que había quedado todo afuera la vez pasada, que había sido sumamente introductorio, pero bueno, quizás fue más una sensación mía. Había que hacer un poco la articulación de dónde veníamos y por qué entrábamos en este seminario. Entonces, llegamos a situar, retomo muy rápidamente, algunos de los puntos que serán los, digamos, prescriptores de lectura cuando salga la versión de PAI 2. Acuérdense que tenemos la versión de Sewil acá en mano, entonces las cuestiones que esta clase tiene situadas son lo que trabajamos sobre las críticas del carácter genital de otras posturas de psicoanalistas post-freudianos. Trabajamos también la cuestión de la manipulación de la transferencia y la dimensión de lo elidido en el acto, ¿no? Hasta ahí llegamos. Esto que le es intrínseco al acto, como todo acto que deja pasar, digamos, algo de la verdad, tiene algo insoportable en cuanto a sus consecuencias, viene diciendo Lacan, ¿no? Y que hay un punto
que no puede sino desconocerse a sí mismo, ¿no? Que no puede ser más que el herido, esto que encontrábamos también en lo que Lacan dice en la conferencia de Foucault. Bueno, entonces vamos a entrar en el punto en el cual Lacan introduce el Menón. Vamos a tratar de llevarlo lo más a ritmo posible. La referencia al Menón, Lacan la introduce, estoy en la página 34 de la versión amarilla al final. Ahí comenta, hace dos referencias, una al trabajo que él había hecho en el seminario 8, años atrás en Saint-Anne, hablando del banquete de Platón, y un trabajo que realiza en la clase, en una clase de noviembre del 54, que del seminario 2, es una clase que se llama Saber, Verdad, Opinión, que Diego la había pasado por el WhatsApp, en donde ahí Lacan trabaja el Menón, algunas cosas vamos a trabajar de ahí, y dice en esa, hace la referencia, bueno, a la conferencia de Coiré, que a los colegas mucho no les había interesado seguir por esa vía de lectura del Menón, de esa agua no hemos de beber, y lo vuelve a traer en esta clase. Me parece que en relación a lo que trabaja en la clase del seminario 2, que es muy, no sé si tuvieron oportunidad de leerla, digamos, pero es bastante, está más clara, digamos, el desarrollo ahí del diálogo y de para qué Lacan lo toma, ¿no? Lacan lo que plantea ahí, en esa clase del seminario 2, es que Sócrates le hace encontrar al esclavo la verdad que está en juego, ¿no? Y plantea en esa clase el pasaje, digamos, que se produce entre el elemento intuitivo de la respuesta del esclavo. Ahora voy a ir al Menón, si me podés ir poniendo, Tami, para compartir pantalla, nos va a ser más sencillo, digamos. Vieron que yo les pasé la versión y les pasé los puntos, digamos, de referencia de la numeración de Estéfanos para que situemos, porque es justamente lo que Lacan toma cuando dice, bueno, en el punto 85D, bueno, hay que ubicarse ahí en el diálogo para ver a dónde está yendo. Entonces, en el seminario 2, lo que Lacan subraya es que hay un pasaje del elemento intuitivo al elemento simbólico, ¿no? Que ahí hay una brecha que tiene que ver con, bueno, el momento en el que Sócrates introduce de alguna forma ese corte, que es la diagonal, y que le presentifica al esclavo la solución, digamos, del problema, mediante un acto simbólico, ¿no? Que introduce, por otra parte, un elemento irracional, que evidentemente yo lo debo haber leído muchas veces y nunca me había dado cuenta cuánto nos compete este asunto del elemento irracional de la raíz cuadrada de 8, que ahora voy a tratar de, como en su momento Diego hizo con el número de oro, tratar de introducir, ¿no? Porque tiene que ver con nuestro asunto. Lo que Lacan plantea en el 2 es que aquí hay un pasaje de un plano de ligazón intuitivo a un plano de ligazón simbólico, ¿no? Esto me parece que es lo más importante respecto del trabajo que había hecho en este asunto en el año 54. Bueno, ahora me parece que esta nueva pasada que Lacan se da por el Menón, justo en esta clase donde va a introducir cuestiones que tienen que ver con la interpretación y con el campo de la transferencia, entendido como ese, lo veíamos la vez pasada, el primer espacio coherente del acto psicoanalítico, con esa definición de la transferencia, me parece que esta cuestión del mapa del cuadrado y de lo que sucede en ese diálogo es lo que a Lacan le interesa, gracias también, situar como el campo de la transferencia, digamos, ¿no? Y que lo que está en juego en ese diálogo y que a él le importa y nos importa, tiene que ver con el saber,
con de qué saber se trata, con el saber no sabido, con un saber que adviene, que por supuesto despegamos, digamos, de la filosofía en el punto de que no se trata de la teoría de la reminiscencia, ni de lo conservado en el alma desde siempre, ni de la referencia a Dios, pero sí hay cuestiones en relación a la creencia, al saber y a la verdad que están implicadas en el acto analítico y que están implicadas en la cuestión del sujeto supuesto saber, que es central en esta sesión, particularmente y en todo el seminario desde ya. Entonces, antes de entrar al Menón, quiero situar algo que siempre de esta clase a mí me gusta decir, que por ahí no sea más que una curiosidad, pero Lacan da una indicación de lectura que yo no he encontrado en otros seminarios de esta manera, que es, esto lo comento brevemente porque me encontré que en Staffordla está el cuadro. Yo lo iba a preparar y no me acordaba que en la versión francesa de Staffordla está, así que lo voy a compartir. Lacan plantea ahí que justamente, como viene de acabar de hacer la referencia sobre el seminario 8 de la transferencia, dice, bueno, alguna vez hablé del banquete de Platón, y ahora va a plantear algo en relación al arei, al bien, ¿no? Y dice, bueno, es un diálogo sobre la virtud. Para nosotros, los analistas, plantear la pregunta en estos términos, bueno, no nos produce la sensación de que hay allí para nosotros algo que es distinto, ¿no? Que no se juega en el plano del bien, de la búsqueda del bien, ni del bien útil, como ha llegado a formularse en el discurso, ¿no? De hacer el bien, de hacerle el bien a los pacientes incluso. Hay discursos que se basan en eso, en la práctica, y tampoco se trata de que sepamos de qué bienes o de qué bien bueno, cuál es el destino, ¿no? De eso. Ahora, hace ahí una referencia a lo que ya trabajamos, dice, a la referencia al utilitarismo en tiempos pasados, cuando trabajamos la ética del psicoanálisis. Entonces, acaba de hacer una referencia al seminario 8 y ahora está haciendo una referencia al seminario 7. Y de pasada dice que él propone leer este tiempo de seminarios posteriores a la excomunión en tándem, digamos, dice, en eco, ¿no? Con los dos primeros de la secuencia del primer tiempo de su enseñanza en Saint-Anne. Entonces les muestro cómo esto quedaría, si lo encuentro. Un segundito, que voy. Acá está. A ver. Tengo paciencia que hace tiempo que no uso. Ahí está. A ver si se ve. ¿Se ve? Bueno, de manera tal, ¿se ve, Esther? A vos que te veo en la pantallita, el cuadro, ¿sí? Bien. De manera tal que lo que él plantea es que después del punto de inflexión del seminario 11, cuyo homenaje acabamos de editar con Esther como compiladora, lo que decía Claudio, bueno, habría que leer de tal forma que esto pueda hacer eco, ¿no? Llegaría pues en el nivel de este cuarto año, en la escuela normal, algo que correspondería con el séptimo u octavo año de mi seminario precedente, haciendo eco al año sobre la ética, lo que puede leerse en mi enunciado mismo del acto analítico. Algo ligado, además, esencialmente al funcionamiento de la transferencia del seminario 8. Permitirá al menos a algunos ubicarse en un cierto camino que es el mío. Me parece que esta aclaración es importante, ¿no? Que este es un seminario para leer muy acompañado del 7 y del 8. Bueno. Y ahora vamos a entrar en el menor. Antes, quería leerles algo en relación a esto que dice del arei y del bien, que es justamente del seminario 7. En el final del seminario 7, cuando trabaja en esa clase que se llama nominada, digamos, por Miller, la demanda de felicidad y la promesa analítica,
plantea lo siguiente. Voy a leer rápidamente un par de párrafos sobre este asunto, ¿no? Porque son antecedentes fundamentales del seminario del acto analítico. Dice, toda la empresa freudiana trastabilló aquí, en análisis terminable e interminable, en el final, ¿no? En la roca viva de la castración, cuando Freud dice, bueno, en ningún momento del trabajo psicoanalítico se sufre más de un sentimiento opresivo, esto es análisis terminable e interminable, de que los repetidos esfuerzos han sido vanos y se sospecha que se ha estado predicando en el desierto, que cuando se intenta persuadir a una mujer que abandone su deseo de pene y al varón convencerlo de que una actitud pasiva hacia los varones no significa la castración, bueno, hemos llegado a la roca viva y que por tanto nuestras actividades han llegado a su fin. Esta es la concepción de fin de análisis freudiana. Entonces, en el 7, en estas últimas clases, Lacan retoma esto y dice, bueno, en este escrito, Freud nos dice que en último término, la aspiración del paciente se quiebra en una nostalgia irreductible en torno al hecho de que en modo alguno podría ser el falo y que por no serlo solo podría tenerlo, y en el hombre, en el caso de la mujer, y en el del hombre de la castración. Bueno, esto es lo importante. Esto es lo que conviene recordar en el momento en que el analista se encuentra en posición de responder a quien le demanda la felicidad. Ya venía trabajando la demanda como demanda de felicidad. La cuestión del soberano bien se plantea ancestralmente para el hombre, pero él, el analista, sabe que esta cuestión es una cuestión cerrada. No solamente lo que se le demanda, el soberano bien, él no lo tiene, sin duda, sino que además sabe que no existe. Haber llevado a su término un análisis no es más que haber encontrado ese límite en el que se plantea toda la problemática del deseo. La novedad del análisis es que esta problemática sea central para todo acceso a una realización cualquiera de sí mismo. Esto es importante porque nos lo vamos a reencontrar al final de la clase. Y correlaciona con eso que les marcaba de traducción que les mandé por WhatsApp. Lo que el sujeto conquista en el análisis es su propia ley. Esa ley es en primer término algo que comenzó a articularse antes que él, en las generaciones precedentes, y que es, hablando estrictamente, la AT, que es como el sentido trágico de la vida, digamos, ¿no? Su verdad, su acontecimiento, lo propio. Lo último. Lo que el analista tiene para dar, contrariamente a la pareja del amor, es lo que la novia más bella del mundo no puede superar, a saber lo que tiene. Y lo que tiene el analista para dar no es más que su deseo. Al igual que el analizado, en aquella época todavía era analizado, cambia en esta clase, haciendo la salvedad de que es un deseo advertido. ¿Qué puede ser un deseo tal? El deseo del analista principalmente. A partir de ahora podemos de todos modos decir lo que no puede ser. No puede desear lo imposible. Bueno, vamos entonces al menor, ¿no? Lacan plantea acá que, bueno, que el texto del Menón tiene 1000 riquezas para nosotros, y que Sócrates llega rápidamente a la pregunta de saber cómo es posible llegar a conocer por definición lo que no se conoce, dado que la primera condición para saber, para conocer, es saber de qué se habla, ¿no? Si uno no sabe de entrada de qué se habla, entonces surge, para Sócrates, lo que va a articularse como la teoría de la reminiscencia. Bueno, entonces Lacan dice, vamos a tomar de acá y vamos a mostrar lo que esta pregunta sobre el saber quiere decir para nosotros y qué es lo que merece que destaquemos, ¿no? Un poquito más adelante, en la clase, ahora vamos al Menón, pero lo digo para que tengamos los puntos de referencia y no entremos al Menón si fuésemos a leer, digamos, filosofía. Lo que plantea es que la interrogación socrática
que entiendo es la interrogación por el significante, lo que a Lacan le interesa leer allí, que es una interrogación sobre el significante, nos conduce a lo siguiente. ¿Tiene esta opinión verdadera algo que la coloca aún más en el orden de la poesía? Cuestión que va a retomar después, ¿no? Y entonces, ¿por qué toma el Menón? Les leo un par de párrafos. Si algo dice tanto hincapié en esto, es para que noten lo que puede significar en este punto arcaico, pero que sigue presente en la interrogación sobre el saber, lo que puede significar precisamente a propósito de la transferencia, la función que tiene, no tanto en la articulación como en los presupuestos de toda pregunta por el saber, lo que yo llamo el sujeto supuesto saber. Ahí orienta qué es lo que le interesa al Menón. Entonces, esta es la pregunta. No se trata de saber si el alma existía antes de encarnarse, sino simplemente de saber si esta dimensión del sujeto, en tanto que soporte del saber, es algo que debe estar de alguna forma preestablecido en las preguntas sobre el saber. Entonces, está preguntándose por la posición del analista, ¿no? También. Bien. Entonces, les quiero compartir algunas cosas de lectura del Menón y ustedes me dirán después qué les parece, ¿no? Porque por ahí me fui demasiado lejos, puede ser que me haya entusiasmado mucho. Bueno, encontré, como uno encuentra cuando lee para alguna cosa, ahí se ve bien, justo te veo a vos, Esther, siempre en la pantalla, ¿se ve? ¿Sí? Buenísimo. Ok. Bueno, lo primero que me encontré es que cuando Sócrates le pide a Menón, algún esclavo con el cual conversar para demostrarle esta cuestión, le pregunta si habla la lengua materna. ¿Qué lengua materna tiene? Le pregunta por la lengua. ¿Habla griego? Le dice, habla. ¿Sí? Nació en mi casa, le dice Menón. Bueno, entonces vamos a ver si recuerda o está aprendiendo de mí. Entonces, lo repaso porque, bueno, no tenemos por qué dar por sentado que todo el mundo lo conoce. La escena es la siguiente. Acá, en esta versión, están los cuadrados, ¿no? Que son importantes. Sócrates aborda al esclavo y le dibuja un cuadrado, que es este que está en pantalla, que a pesar de que tiene las líneas divididas en el medio, es el cuadrado que Sócrates le presenta al esclavo y le hace las líneas internas para demostrarle que es un cuadrado de lado de dos pies, no importa, 2 pies, 2 metros, 2 lo que sea. Yo lo dibujé en una, después si no les parece mal les comparto, lo dibujé en una hojita cuadriculada. Bueno, y esto es importante. Entonces, un cuadrado que tiene 2 de lado tiene una superficie de 4, ¿bien? Porque la fórmula, digamos, de superficie de un cuadrado es lado al cuadrado. Se supone que su definición es que los lados son idénticos, de largo. Entonces Sócrates le dice, bueno, trata ahora de decirme cuál será el largo que tendrá cada una de sus líneas. Las de esta tiene 2 pies. Ya le viene diciendo que lo que le propone es cuánto tiene que ser el largo de los lados de un cuadrado que tenga el doble de superficie, ¿no? Bien, entonces, lo va llevando y va diciendo, bueno, este cuadrado que te presento tiene una superficie de 4. Necesito que dibujes, que me digas cómo sería un cuadrado que tenga una superficie del doble. ¿Cuánto es el doble? 8. Bueno, entonces, ¿cuál será el largo que tendrá? Y acá yo creo que hay una pregunta que apunta a lo imposible. Esto que está acá al costadito son notas que me tomé yo en el PDF. Esto no pertenece esto que les muestro no pertenece obviamente al texto, son notas mías. ¿Por qué apunta a lo imposible con esa pregunta? Desde mi punto de vista, porque trata ahora de decirme cuál será el largo que tendrá cada una de sus líneas. Bueno, el punto es que eso es imposible de responder.
porque el largo que tiene que tener una línea de un cuadrado cuya superficie es de 8 es un número irracional. Porque la raíz cuadrada de 8 es un número irracional. Si uno hace el cálculo, miren, voy a compartir justamente ese cálculo. Esperen que voy para arriba acá. Bueno, si este es el cuadrado del que parte Sócrates, ténganme un poquito de paciencia porque para poder entender realmente los puntos que después nos interesan a nosotros, hay que pasar por acá, que por supuesto tuve que pedir ayuda porque me costaba un poco entenderlo. Entonces, claro, cuando Sócrates le pregunta por el doble, por intuición, por ese elemento intuitivo que ya había mencionado Lacan en el seminario 2, el esclavo duplica los lados y entonces pasa de ser un cuadrado de 2 por 2 a ser un cuadrado de 4 por 4. ¿Cuál es la superficie? 16. Es el cuádruple, no el doble, ¿no? Entonces, hay otra intervención de Sócrates diciéndole, bueno, no, lo va llevando, le dice, bueno, pero ves que es 4 veces más, no el doble, te queda cuadruplicado. Entonces le dice, bueno, si no es 2 y no es 4, dice el esclavo, bueno, debe ser 3. Sócrates vuelve a dibujar el cuadrado y el cuadrado le queda de 9, ¿no? Lo va llevando y dice, bueno, pero 3 por 3, 3 veces 3 es 9. Bueno, entonces tampoco, ¿no? ¿Cuál es la dificultad? Bueno, que esa pregunta que le acaba de hacer al principio, que ya está en los presupuestos por la pregunta, por el saber, por eso me parece que no es nada inocente el modo en el que está preguntándole, quiero que me digas cuál es el largo de la línea de un cuadrado que sea el doble de la superficie de esto que te estoy presentando, es que el esclavo tendría que poder decirle que el lado debería ser de 2,8, 28, 42, 71, me explico, es un número irracional, es incalculable, hay un número ahí en juego que no se puede, sobre el que no se puede responder de esa forma, ¿no? Requiere de otra operación, no es decible, no es escribible la raíz cuadrada de 8 sin que haya un resto, ¿no? Entonces nos empieza a poner eso en la pista de que requiere otra operación, que se puede realizar mediante el corte diagonal que Sócrates realiza para el esclavo. Así que vamos a volver, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es lo que obtiene después en este cuadrado? Bueno, volvamos entonces un poquito al Menón, espero no marearlos mucho con esto, pero son los puntos que nos interesan, digamos, ¿no? El cómo está formulada esta pregunta ya apunta, bueno. Después hay otras cuestiones que están interesantes, que Sócrates le dice en un momento, ¿ves, Menón, que yo no le enseño nada, sino que le pregunto? Y ahora él cree saber cuál es el largo del lado del que resultará una superficie de 8 pies. Él cree saber. ¿Lo sabe? No. ¿Pero cree que es el doble de la otra? Sí. Entonces, bueno, ahí lo lleva a que le dibuja, ven el cuadrado acá abajo, extiende los lados, los duplica, hace la imagen completa y lo lleva a decir, es el doble, lo que es 4 veces mayor, no por Zeus. ¿Cuántas veces entonces? El cuádruple. Bien, lo va interviniendo, ¿no? Y entonces le dice, entonces de la línea doble, muchacho, no resulta una superficie doble, sino cuádruple. Es verdad, ¿no? Falta que le digan, no se me había ocurrido nunca. Entonces es necesario que la línea de la superficie de 8, bueno, entonces ahí pasan a lo que les mostraba antes, 3. Entonces de la línea de 3 tampoco deriva la superficie de 8. Desde luego que no. Entonces trata de decírnoslo con exactitud. Yo no lo sé, le dice ya el esclavo, yo diría, angustiado, ¿no? Y entonces ahí se produce un viraje que también me resulta muy importante en digamos, en esto que Sócrates va conversando con Menón, como en la especie de demostración de lo que está haciendo en la escena con el esclavo, sucede como en el margen esto, que es lo siguiente.
Al principio dice, no sabía cuál era la línea de la superficie, como tampoco ahora lo sabe aún. Sin embargo, creía entonces saberlo. Y ahora, en cambio, ahora que está angustiado y que no encuentra la respuesta, considera que está ya en el problema. Y como no sabe la respuesta, tampoco cree saberla, ¿no? Hay ahí un punto, se arma otra escena, ¿no? Ya lo que, por lo menos en mi lectura, y lo que a nosotros nos sirve, a mí me sirve para pensar lo que tiene que ver, digamos, con el acto analítico, ¿no? Y con la escena de la transferencia. No estoy haciendo una extrapolación término a término, no es una sesión de análisis del esclavo, digo, ¿qué es lo que creo que extrae Lacan de este diálogo y que a nosotros nos sirve para pensar algunas cosas sobre el sujeto supuesto saber y sobre el campo de transferencia? Entonces ahora, dice Sócrates, le dice a Menón, buscará de buen grado, puesto que no sabe. ¿Crees acaso que él hubiera tratado de buscar y aprender esto que creía que sabía pero ignoraba antes de verse problematizado y convencido de no saber y de sentir el deseo de saber? Bueno, ahora, arrancando de este problema, que es lo que efectivamente va a encontrar buscando conmigo, sin que yo haga más que preguntar y sin enseñar. Bueno, este punto me parece importante, ¿no? Y entonces allí se produce el corte, se los muestro en la hoja siguiente, el corte de la superficie, hemos pasado por esto en el seminario de la lógica del fantasma, lo bastante, lo suficiente, y se produce el corte en diagonal. Les muestro la figura, que es esta que yo había dibujado precariamente antes, ¿no? Y entonces le dice al esclavo, los sofistas la llaman diagonal, y puesto que si diagonal es un nombre, de la diagonal se llegará a obtener, como tú dices, la superficie doble, ¿no? Bueno, y entonces ahí sigue conversando Sócrates con Menón. Antes no sabía. El que no sabe, por lo tanto, acerca de las cosas que no sabe, ¿tiene opiniones verdaderas? Ahí se introduce la cuestión de la verdad. Sobre eso que efectivamente no sabe, ¿no? Aparece disyunto el saber de la verdad. Eso también creo que nos compete, ¿no? Y esto es lo que Lacan lee en el seminario, en la página 35 arriba, el punto 85 de ¿llegará a conocer sin que nadie le enseñe? Sino solo preguntándole, recuperando él mismo de sí mismo el conocimiento. Y recuperar uno el conocimiento no es recordar. Y aquí se introduce, ya termino, me parece que son los puntos más importantes para nosotros del diálogo, puede ser que haya otros, esta cuestión del futuro anterior, ¿no? Lo que él planteaba en ese párrafo que dice, bueno, no se trata de preguntarse si el alma existía antes de que encarne, sino de lo que adviene a partir de los presupuestos que están en las preguntas sobre el saber, ¿no? El conocimiento que ahora tiene, ¿no es cierto que o lo adquirió acaso alguna vez o siempre lo tuvo? Y si siempre lo tuvo, entonces siempre también ha sido un conocedor. Y si en cambio lo adquirió, no será por cierto en esta vida donde lo adquirió. Bueno, dejo de compartir y volvemos al texto. Bien. Entonces, Lacan toma esto y dice lo siguiente, ¿qué es lo que aporta Sócrates? ¿No? Bueno, Sócrates aporta un dibujo, en principio, y si nosotros, dice, pensamos, estoy en el final de la página 37, que en el espíritu de su partener está ya todo lo que responde a lo que Sócrates aporta, esto puede querer decir dos cosas. O bien es un dibujo que responde a lo que se llama una función, es decir, la aplicación del dibujo de Sócrates o del esclavo o viceversa, y entonces dice, bueno, se puede, tampoco tiene que ser un cuadrado exacto, una figura exacta punto por punto, podría ser como
proyección de Mercator, como dice el Google, que fui a buscar qué era, y les muestro, a ver si lo encuentro. Esto es, dentro de todo, bastante... ¿Estoy compartiendo todavía pantalla? ¿Sí? Bueno. Entonces, la proyección de Mercator es lo que ha permitido, a partir de lo que desarrolló Gerardus Mercator, la proyección del globo terráqueo en un mapa. Es gracias a lo cual existen los mapas sobre los que marcamos cosas, ¿no? Es el principio de que exista la cartografía, digamos. ¿Ven? Es una proyección inexacta, por supuesto, que vuelve aquello que tiene sus diagonales en líneas rectas, teniendo en cuenta que la única línea, el único trazado que no está alterado es el del ecuador, ¿no? Entonces acá están los puntos longitudinales y las latitudes estiradas, ¿no? Es decir, es hacer de lo cilíndrico un plano, de algo que tiene 3 dimensiones pasa a 2 dimensiones. Entonces, Lacan juega con esto y dice, bueno, no hace falta que sean dos figuras exactas, punto por punto, pueden tener este grado de desvío, ¿no? Como tiene esta proyección. A eso se refiere con la referencia a la proyección de Mercator. Puede ser más o menos torcido, digamos, un cuadrado o el otro. Acá la cuestión no tiene que ver con la exactitud, digamos, ni con una verdad verdadera. Me parece que apunta a esto, ¿no? Leo el párrafo. La correspondencia existe igual punto por punto, lo cual da a la relación de lo que aporta Sócrates con esas rectificaciones que Sócrates le va haciendo en el cuadrado, un valor muy especial que es el de descifrado. Acabo de hablar del descifrado y de la revelación. Vamos despacito porque esto es lo más importante, me parece, de la clase, lo que viene en esta página y la siguiente. Esto nos interesa a nosotros los analistas porque en cierta forma es lo que quiere decir nuestro análisis de la transferencia. La dimensión interpretativa funciona en la medida en que nuestra interpretación ya lee una cadena significante. Es decir, lee una cadena, lee de otra manera una cadena que ya es una articulación significante, diga lo que se le ocurra. Entonces, la asociación libre, la asociación sobredeterminadamente libre, ya es en sí una articulación significante sobre la que, ¿no?, según este, digamos, modo de pensar, la interpretación como descifrado se lee de otra manera. Y entonces dice Lacan, bueno, esa sería la definición de la interpretación, digamos, ¿no? Hay otra posibilidad imaginable. Y entonces Lacan habla un cuentito que dice lo siguiente. Imaginemos que en lugar de que haya dos dibujos que sean, de paso corrijan ahí que donde dice cálculo es calco, es la palabra en francés, que en lugar de ser dos dibujos que a primera vista son un cálculo... Perdón, Adri, ¿en qué página estás? Que me perdí ahora. En la 38. En el tercer párrafo. Gracias. Hay otra posibilidad imaginable. En el segundo renglón dice, en lugar de darnos cuenta de que hay dos dibujos que a primera vista no son el calco el uno del otro, podemos suponer otra metáfora. Esto también es importante, ¿no? Digo, no es que acá nos está dando la clave del psicoanálisis, son metáforas para pensar cosas. Que sería la siguiente. No hay nada que se vea del lado del esclavo. Al esclavo se le presenta una figura que no se ve, ¿no? Ustedes saben, dice, que existen... Aquí usted no ve nada, ¿no? Usted sabe que hay tintas llamadas simpáticas, pero exponiéndolo al fuego el dibujo aparece. Habría entonces una función de revelación, como se dice cuando se trata de una placa sensible. En la versión de Stafferla,
además de que tiene el cuadrito que les mostré, lo que dice, tiene una llamada al pie, que acá no está, donde habla de la revelación, que dice, en fotografía, entre paréntesis, película, es decir, los rollos, como se sacaban las fotos antes, el revelador es el producto químico que hace que la imagen, latente hasta entonces, aparezca en la superficie sensible que ha sido expuesta. Está tomando la metáfora del revelado de una fotografía. Estaba allí antes de que esté, antes de que se lo ponga en el líquido revelador. Bueno. ¿Un ejemplo casero puedo dar, Adri? Claro. Hay un pequeño divertimento que es escribir sobre una hoja en blanco con un hisopo mojado en limón alguna frase, y después, sobre el calor de algún fueguito que puede ser la hornalla, aparece lo escrito por el efecto del calor, pero que no se ve en la hoja cuando uno escribe. Eso. Bueno, de esto se trata la metáfora que trae Lacan, ¿no? Y es la pregunta por el Boesbar. Yo escucho eso, no escucho otra cosa, ¿no? Esa anterioridad. Bueno, ¿acaso es entre estos dos términos? Lo leo porque esto no hay manera de decirlo, no puede estar mejor planteado y más ambiguo, por otra parte, con toda la ambigüedad que esto tiene. ¿Acaso es entre estos dos términos, descifrado y revelación, que se produce el suspenso de una retraducción, aquella de la que se trata para nosotros en el análisis? Y digo esto es importante, porque en este caso la primera inscripción significante es ya la traducción de algo, ¿no? Ya hemos pasado por la Vorstellung representante. ¿Es acaso que nuestra interpretación viene a aplicarse sobre la organización significante del inconsciente estructurado como un lenguaje? ¿O por el contrario, nuestra interpretación es en cierta forma una operación de un orden totalmente diferente, aquella que revela un dibujo oculto hasta el momento? Bueno, ahí termina el punto 2. Cuando salga PAI 2, cuando termina esa pregunta, está el punto 3. Empieza el punto 3. Bueno, evidentemente, contesta Lacan, ni lo uno ni lo otro, ¿no? A pesar del binarismo que suele tratar de fascinarnos. La respuesta está en algún lado. Bueno, no, dice Lacan. Nuestra tarea es muchísimo más difícil que esto. Las cosas tienen que ver con la operación del significante, lo que vuelve evidentemente posible la primera referencia, ¿no? La lectura, una nueva lectura de una cadena que ya es una articulación significante, el primer modelo dado por el descifrado. Solo que el sujeto, digamos el analizante, el sujeto como tal ya está determinado. Claro, el sujeto no es algo plano, digamos, sugerido por la imagen del dibujo. Eso dejaría, yo lo leo de esta manera, si fuese simplemente esto, quedaría por fuera una dimensión que es muy importante, a saber, que lo que solo falta introducir, digamos, el sujeto ya está determinado e inscripto en el mundo por el significante. Ahora, hay ciertos puntos, ¿no?, que por supuesto pueden ser siempre desconocidos, que hacen falla en ese discurso. Y son justamente los puntos que cuestionan el nombre de la verdad que habita al sujeto hablante. El sujeto está determinado en esta referencia de una forma que lo vuelve inapto, este párrafo es central, como lo demuestra nuestra experiencia en el análisis, inapto para restaurar lo que se ha inscrito en virtud del efecto significante de su relación al mundo, volviéndolo inadecuado en algunos puntos para cerrarse, completarse de una forma satisfactoria en cuanto a qué, en cuanto a su propio estatuto de sujeto, en tanto tiene que plantearse como sujeto sexuado, ¿no? Entonces, me encontré, porque evidentemente que venimos haciendo camino al andar acá en el conversadero, con que yo había anotado acá
una referencia que había anotado en el seminario 12, cuando pasamos por problemas cruciales, en la clase que trabajó Bruno, les digo, para los que quieran ir a buscar el video, que se incorporen nuevos, en agosto del 23, en la clase del seminario 12 que habla del juego de la morra, escuchen, porque en ese seminario yo me había anotado leer seminario 15, página 37 y página 38, así que se ve que venimos en algunos temas trabajando desde hace rato. Les leo una referencia al seminario 12 que me parece muy, muy pertinente para esto que está introduciendo en esta otra sesión. Bueno, habla de estos tres términos: sujeto, saber, sexo. Es la lección 19 de la traducción que habíamos trabajado de Ardila, la del 19 de mayo del 65. La trabajamos en el conversadero en agosto del 23. Entonces dice, lo inconsciente es un saber cuyo sujeto persiste indeterminado en lo inconsciente. ¿Quién sabe? El sexo. Que el sentido de la doctrina freudiana es que el sexo es uno de sus escollos, sexo en torno al cual, escollo en torno al cual, gira esa economía entre sujeto, saber y sexo. El sujeto se indetermina en el saber. Escuchen, esto es buenísimo. El cual se detiene ante el sexo, el cual le confiere al sujeto esta nueva especie de certidumbre a través de la cual, estando determinado su lugar de sujeto y al no poderlo ser sino a partir de la experiencia del cógito, con el descubrimiento de lo inconsciente, de la naturaleza radical y fundamentalmente sexual de todo el deseo humano, el sujeto adquiere su nueva certidumbre, la de encontrar su morada en la pura falla del sexo, que es lo que está Lacan acá situando como lo inapto, ¿no? Lo que no puede completarse. Entonces, esto y termino. Es la estructura freudiana la que nos revela que la orientación de la verdad no es hacia un saber, ni siquiera a un saber por venir, que siempre está en relación con un punto X en una posición lateral, hablando de la Coté. Lo que tenemos que traer a la luz en tanto verdad, en tanto aletheia, en tanto revelación heideggeriana, es algo que suministra para nosotros un sentido más pleno, sino más puro a este asunto sobre el ser que en Heidegger se articula, y que para nosotros se llama, para nuestra experiencia de analistas, el sexo. Bueno, esto en relación a esta cuestión, ¿no? Entonces dice, ¿no ven ustedes lo que resulta? Entro en el último punto, que es el del sujeto supuesto saber, y el finge olvidar. Y con esto ya después me llamo a silencio. Este es el último punto que nos queda. ¿No ven ustedes lo que resulta de lo que vaya a establecerse si la transferencia se instala? Que se instala en función del sujeto supuesto saber, exactamente de la misma forma que fue siempre inherente a toda interrogación sobre el saber. Bien, entonces, esto no quiere decir, plantea, contrariamente a lo que se piensa, que lo que identifique con su analista, que al sujeto supuesto saber se lo identifique con el analista. Pero este es precisamente el nervio de lo que quiero designar, dice, hoy ante ustedes, ese sujeto supuesto saber, ¿no? El analista se somete a la regla de juego y que yo puedo plantear así la pregunta de cómo debería responder él, ¿no? El analista. Cosa que por supuesto uno no hace a nivel de la experiencia menoniana. La pregunta no es para Sócrates, es para el analista, ¿no? A partir de la regla fundamental, ¿qué pasa? Entonces dice, la cuestión de la intervención del analista se plantea en el suspenso, esto también es fundamental, en el suspenso de lo que dije hace un rato. Los dos mapas que se corresponden punto por punto, o al contrario, un
mapa que gracias a tal o cual manipulación, a cargo del analista, se revela en su naturaleza de mapa, ¿no? Es decir, que a partir de la operación analítica se revela la falla, es decir, se revela la dimensión para el sujeto de la falla, ¿no? De estos puntos que no cierran, de esto inapto, que lo vuelve inapto para plantearse como sujeto sexuado de manera cerrada, de manera completa. Entonces, ¿a qué nivel son recibidos los efectos de la interpretación? ¿No? Y me refiero, dice, a la poesía de la que les hablaba hace un rato. Entonces, dice, lo que quiero decir, por tanto, sobre el análisis de la transferencia, es lo siguiente. Que la eliminación de ese sujeto supuesto al saber, acá está mal traducido, sujeto supuesto saber está en esta fala, porque no hay para el análisis, ni mucho menos para el analista, ninguna parte, y esta es la novedad del sujeto supuesto saber. No es que el sujeto supuesto saber existe. Solo hay lo que resiste a la operación del saber que nace, dice en francés, no haciendo, que nace del sujeto, que hace del sujeto, no haciendo, que hace del sujeto ese residuo que podemos llamar la verdad. ¿Pero qué es la verdad? Bueno, y acá entramos en estos párrafos centrales que están traducidos acá en la versión que tenemos nosotros como ficción y como finge. Yo creo, no sé qué va a pasar en la traducción al castellano de Paidós, veremos, se ve que se están tomando un buen rato para hacerla. Aparentemente esto podría venir traducido como finta, ¿no? Como finta. Les leo este párrafo y corrijo algunas cosas que además no están bien. Esta es precisamente la pregunta, para introducir el acto propiamente psicoanalítico. Lo que constituye el acto psicoanalítico como tal y particularmente esta ficción o esta finta, que ahora voy a leer las definiciones que tienen, mediante la cual el analista olvida que en su experiencia como psicoanalizante, eso está mal, dice psicoanalizante tanto en la versión de Staferla como en la de Miller, porque si no además no tendría ningún sentido la frase, ¿no? Mediante la cual el analista olvida que en su experiencia como psicoanalizante, él ha podido ver reducirse a lo que es esa función del sujeto supuesto saber. La cuestión de lo que se refiere a la verdad y también a fingir que la posición del sujeto supuesto saber puede ser sostenible, debe ser sostenible, porque es el único acceso a una verdad de la que ese sujeto va a ser arrojado para ser reducido a una función de causa, ¿no? De un proceso de impas. Teniendo en cuenta que tiene esa incomodidad que ya habíamos planteado también en la última clase del 14, por ejemplo, ¿no? En esa metáfora que había traído Martín sobre las dos sillas. Entonces, finta, que acá está traducido como ficción, es una palabra que quiere decir fingimiento, engaño, tiene distintas traducciones, incluso es muy interesante porque aparece una traducción, una definición, perdón, en relación al juego de pelota, y entonces dice que es la intención del jugador de simular que va a pasar la pelota para un lado para luego pasarla para el contrario, ¿no? Como hacer ese ole, ese amague, ese engaño de movimiento, eso quiere decir finta. En italiano finta quiere decir fingimiento, engaño, está relacionado con el verbo fintare, que significa engañar. En francés antiguo el término es feinte, que quiere decir también engaño o acción simulada, y en latín el verbo latino es
La gambeta, claro. En el verbo latino quiere decir, el verbo latino, perdón, es fingere, que es dar forma, modelar, crear, pero es la fuente también de las palabras derivadas como ficción e imaginación. Bueno, acá en esta traducción que nosotros tenemos está resuelto, ¿no? Como ficción, como fingir, pero tiene todas estas acepciones, me pareció interesante esto. Entonces voy al último punto, que era el de el último punto, qué sé yo, el último punto para ya dejar de hablar y darle la palabra a ustedes, que es esto que les había pasado en el Word respecto de lo que me tropecé leyéndolo en la versión de Sewil, ¿no? Que esto es recontra importante. Vamos primero a la de Staferla, que está como la nuestra, ¿no? El acto analítico, lo leo, es esa traducción en amarillo que está ahí, es la de Staferla, ¿no? Esto me parece muy importante. ¿Qué es lo que finge olvidar y qué es lo que es un problema que el analista olvide, ¿no? Es de mentirita. El acto psicoanalítico esencial del psicoanalista implica algo que yo no nombro, que es esbozado bajo el título de ficción, que se vuelve grave si se convierte en olvido. 2 puntos. Fingir olvidar que su acto es ser causa de este proceso, que se trata de un acto que se acentúa con una disfunción que es esencial realizar aquí. Bueno, en la versión oficial, escuchen lo que dice. Este algo que el acto del psicoanalista implica y que no nombro, pero que es esbozado bajo el título de finta o de ficción, puede caer en el olvido. Que el analista finja olvidar que su acto es ser causa de este proceso es grave. Bueno, no, que el analista finja olvidar el efecto de su propio pasaje por el análisis no es grave, porque es la manera que tiene de sostener y de hacer soporte del sujeto supuesto saber. Bueno, tendría algunas cositas más para decir, solamente esto. Hay muchos textos alrededor del seminario del acto y de este tiempo de inicio del seminario del acto, como por ejemplo, bueno, conferencias, hay un texto que es un discurso que da Lacan el 6 de diciembre a la semana siguiente, que coincide justo con la clase que luego va a trabajar Tamara la próxima, después se lo voy a pasar por si le interesa tomarlo, que es un discurso que hace Lacan para la escuela freudiana de psicoanálisis, donde están discutiendo la cuestión del pase, y entonces les dice, acabo de presentar el acto analítico, no quieren avalar el acto, algunos. Y hay otro texto que es muy importante, para mí son como paratextos, como los teloneros, digamos, del seminario del acto analítico, que es la conferencia, que es bastante conocida, La equivocación del sujeto supuesto saber, que es del 14 de diciembre, días después de esto. Les quiero leer brevemente 2 párrafos y termino. Todo lo que el acto psicoanalítico habría que decir, que al ser todavía del acto psicoanalítico habría que decir que al ser por su revelación original el acto que nunca se logra tan bien como por ser fallido. Esta definición no implica, no más que en otras partes en nuestro campo, la reciprocidad, noción reciprocidad tan cara a la divagación psicológica. Es decir, que no basta con que fracase para tener éxito, que la pifiada por sí sola no abre la dimensión de la equivocación aquí en cuestión, ¿no? Que es la del equívoco, la del error, no la del error, sino la del equívoco, no otra. Cierto retardo del pensamiento en el psicoanálisis, dejando a los juegos de lo imaginario todo lo que puede proferirse de una experiencia proseguida en el lugar que Freud le ha dado, constituye una pifiada sin plus de significación. Bueno, hasta acá. Hay algunas cosas más en la clase, pero me parece ¿Podrías que... releer esto último?
esta última frase y decir dónde está esta conferencia, dónde la encontramos? Esta conferencia, bueno, hay una traducción de Rabinovich y hay una traducción de Ricardo Rodríguez Ponte que es mejor que la de Diana Rabinovich desde mi punto de vista, pero se pueden leer las dos para compararlas. Es la conferencia que da en Nápoles Lacan el 14 de diciembre del 67, o sea, 15 días de esta clase, y se llama La equivocación del sujeto supuesto saber. Hay ¿Está otra publicada traducción. dónde? Perdón. Hay una versión publicada en otros escritos que está Ah, traducida por Graciela Esperanza y Guy Trovas. gracias. Sí, sí. La y la traducción, de Manantial, que es la de los momentos cruciales de la experiencia psicoanalítica, me parece que se llamaba. Ahí había salido primero La equivocación del puede sujeto ser. supuesto saber, una colección de Manantial y después salió en otros escritos. ¿Y la de No sé, la Rodríguez Rodríguez Ponte Ponte? no la conocía, Adriana. Es Está bueno el dato. la que acabo de leer, después se las paso. Bárbaro. Buena. Sí, porque... ¿Vos qué querés que Gracias. lea? ¿La última frase? No, la Después la última paso. frase. Sí, Ah. la última, gracias. Me pareció muy interesante. Lo que dice es, cierto retardo del pensamiento en el psicoanálisis, dejando a los juegos de lo imaginario todo lo que puede proferirse de una experiencia proseguida en el lugar que Freud le ha dado, constituye una pifiada sin plus de significación. Gracias. Genial. No, bueno, hasta acá. Adriana, una pregunta. Sí. Entiendo el tema del olvido, la diferencia que hay, pero además, ¿cuáles serían las diferencias entre una versión y la otra respecto del olvido? De ese párrafo. Bueno, ese párrafo, yo creo que dicen lo contrario, digamos, porque, esperá que lo pongo en la pantalla. Porque una cosa es, mira, hay que leerlo muy detalladamente, pero fíjate lo que dice la versión que tenemos nosotros, ¿no? El acto psicoanalítico esencial del psicoanalista implica algo que no nombro, algo que es esbozado bajo el título de ficción, ¿no? De finta, y que se vuelve grave si se convierte en olvido, ¿no? Que el analista finge olvidar, debe fingir olvidar que su acto es la causa de este proceso. Porque, bueno, esto después sigue trabajado en el resto del seminario, digamos. El seminario tiene ¿cómo decirlo? No sé, un postulado básico que es que se deviene analista a partir de la posición de analizante y que del fin de análisis lo que vendría es un analista, ¿no? Con la consecuencia de, bueno, la caída del sujeto supuesto saber que se instala en el inicio de un análisis. Y que eso es lo que conquista, ese deseo advertido que decía en el seminario 7, es lo que se supone que un analista ha conquistado en su propio análisis como analizante. Y finge olvidar, cuando vuelve a renovar el sujeto supuesto saber, pero conduciendo una cura, él a cargo, digamos, de la función analista, finge olvidar que su acto, que sostener el sujeto supuesto saber, que su interpretación es la causa de este proceso y que no se puede olvidar de que debe fingir olvidar y adoptar esa función. En el establecimiento lo que dice es lo contrario. Dice que esto que es esbozado bajo el título de ficción, de hacer soporte del sujeto supuesto saber, es una ficción, porque en realidad el analista ocupa el lugar de objeto causa. Bueno, esto puede caer en el olvido. Entonces, que afirma lo contrario, que el analista finja olvidar que su acto es ser causa de este proceso, es grave. No, lo que es grave es que se olvide de que debe fingir olvidar. ¿Se entiende? En definitiva, lo que quiere decir esto, Lacan, cuando dice esto, es para decir que el analista, cuando está en función de analista, lo que no debe es estar en posición analizante, no está como sujeto dividido.
en ese hace semblante de otra cosa. Eso es lo que implica ese párrafo. Bueno, Sí, pero por está eso. bien de todos modos lo que preguntaba Daniel, me parece, ¿no? Porque como el tema del olvido es central en el Menón, me parece que Lacan recupera ahí la cuestión del olvido, sino que estuvo comentando el Menón, ¿no? Y para el Menón, o para la teoría de la reminiscencia, digamos así, platónica, ¿no? El esclavo no sabe que sabe porque lo ha olvidado, porque ha pasado su alma por el río Lefeo, ¿no? Por el río del olvido, y ha olvidado que sabe. Me parece que Lacan reintroduzca la cuestión del olvido acá, respecto del acto psicoanalítico. Me parece que es una cuestión para leer con detenimiento ese párrafo, Adri, como vos lo hacías. Incluso porque vos mencionabas la segunda sesión del seminario 2, la de Saber, Verdad, Opinión, donde Lacan ahí también señala la cuestión del olvido, ¿no? No sé si vos que lo estuviste trabajando lo tenés más presente que el resto, pero Lacan dice ahí que la ciencia, ¿no? El saber en términos de episteme, ¿no? De saber ligado, etcétera, que la ciencia olvida la verdad en estado naciente, ¿no? Y dice, está bien eso para la ciencia, pero no debemos olvidarnos nosotros, analistas, la verdad en estado naciente. O sea que hay una cuestión ahí entre qué olvidar y qué fingir olvidar, ¿no? Por lo menos para Lacan en el seminario 2 no se debe olvidar la verdad en estado naciente, que es la verdad que aparece en boca del esclavo cuando el esclavo se equivoca, Sí. Vos sabés, Diego, que ¿no? el párrafo me hizo acordar, por eso era mi duda respecto a la traducción, que hay una llamada al pie en la dirección de la cura, donde dice, se trata de que el paciente olvide de que se trata de palabras en el análisis, pero el analista a su vez no debe olvidar que se trata de palabras. Es muy Claro, interesante esa asimetría que está planteada. Y claro. pareciera ser que esa asimetría después, cómo se pone en juego cuando, como dice más adelante en el seminario, el analizante decide tomar la antorcha, ¿no? Respecto Sí. de ocupar el lugar del analista. Por eso me pareció muy interesante ese vaivén que va del olvido al no olvido. Uno debería olvidarse y el otro no. Depende en qué posición Exacto, está, analizante o analista. Vamos Bien. a claro. organizarnos unos comentarios. Claudio está queriendo comentar. Y después, si pueden, levanten la manito, así los veo en sus ganas de comentar. Dale, Claudio. No, me parece que lo que señalaba Adriana es fundamental como diferencia, ¿no? Quizás tenga que ver con lo que Daniel plantea respecto de lo que el analista no debiera olvidar. Porque una cosa es fingir olvidar y otra cosa es olvidar. Me parece que acá está, lo que Daniel recordaba tiene que ver con el efecto que tiene en el analizante la regla fundamental. Cosa que acá también Lacan está esbozando. Como consecuencia de la regla fundamental, el analizante cree que se trata de cosas. El analista no debiera olvidar que se trata de palabras. Esa es la cosa. Pero me parece que lo que tiene en común es que él lo que no debiera olvidar y lo que sí debería olvidar. Me parece que con lo que está ahora introduciendo en este párrafo, me da la impresión que introduce una doble posición del analista respecto a la transferencia. Porque una cosa es este engaño que supone la institución de supuesto saber, esto de ya se sabía, en alguna parte eso se sabe, hay un sujeto que sabe, y que aparece acá como algo que resiste, y para mí está como en tensión absoluta con el descubrimiento del inconsciente como un saber sin sujeto. Acá hay un sujeto que sabe, puede ser Dios, puede ser el alma, puede ser, en otra parte eso se sabe. Eso es una dimensión de la transferencia necesaria justamente para acceder a la verdad que la transferencia vendría como a velar como engaño.
pero sin ese engaño no hay acceso a la verdad. Eso es una cuestión interesante para mí, porque es como el tema del dibujo. Se parte de un dibujo que es imaginario, donde hay una intuición, pero sin el dibujo no hay acceso al saber por vía de lo simbólico en la operación que hace Sócrates y la que Lacan lee por la vía de la diagonal. Pero acá me parece que Lacan introduce otra dimensión de la posición del analista que tiene que ver con causa del proceso. Para mí eso es fundamental, porque lo que él no debiera olvidar es que él es causa del proceso, es decir, de la asociación libre, de la demanda que sostiene, incluso de lo que yo llamaría el suicidio del analista a partir de la manipulación de la transferencia. Porque el término manipulación, que la vez pasada nos hacía ruido, porque supone imaginariamente cierto dominio, cierta posición de amo, él manipula, maneja. Sin embargo, lo que Lacan está diciendo es que manipulación de la transferencia es que la consecuencia del acto es la caída del supuesto saber, el descubrimiento que eso no existe, que eso en lo que se creía, en lo que se tenía fe, que sostiene el trabajo del análisis, no existe. Creo que ahí hay algo de lo que no se quiere saber, incluso el analista mismo no quiere saber. Hay algo de la renegación en juego del analista en su acto respecto de lo que sabe y no sabe, de lo que podría saber y de lo que no podría saber, de lo que sostiene como el trabajo del análisis como esa ilusión que es la transferencia. Pero me parece interesante la idea de un doble lugar que tiene el analista. Por un lado, sosteniendo el supuesto saber, ese engaño necesario, eso que se hace creer que existe, que se instituye, después lo va a decir Lacan, por vía incluso de la regla fundamental, cosa que no estaba tan claro en la definición de la cura, pero está esbozado, y al mismo tiempo, él es causa del proceso. ¿De qué proceso? De lo que va a hacer caer lo que él hace creer que existe. Así de complicado, ¿no? Pero me parece que hay una dimensión de la fe que él introduce, y al mismo tiempo es causa de la pérdida de esa fe. Por eso me parece tan importante lo que Adriana señalaba de la traducción. ¿Qué es lo grave? ¿Qué es lo grave? Que él olvide que finge, que él olvide que es causa del proceso. Eso es lo grave. Lo grave es que no finja, que se olvide que es causa del proceso, que está en posición de causa. No sé, Daniel, ¿qué te parece esta lectura? Después lo otro es complicado. Lacan dice, bueno, dos maneras de entender la interpretación. Una es leer de otro modo, en una cadena significante. Uno podría creer que esa es la manera. Dice, es eso. Lacan dice, no es eso. Es otra cosa la interpretación. No dice bien qué es esa otra cosa, todavía no lo dice. Pero me parece que él va a decir que, después va a decir que se trata de dejar hacer entonces el análisis, un laissez-faire. La asociación libre es un dejar hacer. Si fuera eso, no hay fin de análisis, dice. No se cae esa ilusión que hemos instituido. Hace falta ese añadido, ese suplemento significante que es la interpretación, ¿no? Y después está el otro del saber, que, Adriana, que vos leíste algo de la falla, ¿no? La verdad aparece en la falla del saber. Cuando vos leíste lo del seminario de 12, no queda claro si lo que falla es el saber o falla el sexo. ¿Qué es lo que falla? No sé si vos recordás, pero me parece que en el seminario 12, en tu lectura, la falla está en el sexo. Y en esta lectura me pareció que la falla estaba en el saber, ahí donde se introduce la verdad. Claro, sí, es el saber sobre el sexo. Bueno, es el recorrido de esa clase del seminario 12, que si es que no se puede saber, no se quiere saber, si el sujeto no puede saber lo que sabe, si es insabible, bueno, le da vuelta alrededor de toda esa cuestión. Para mí ahí está como lo fundamental de este seminario tiene que ver con eso. Incluso qué es lo que el analista puede o debe saber o no, él tampoco sabe, ¿no? Porque en la contratapa que vos mandaste de Miller, pareciera que el analista sabe. Claro, bueno, por eso a mí me parece un poco... No sé si vos tomaste ese punto, ¿no?
Sí, me parece, yo la mandé porque, bueno, digo, si uno la lee en rápido, ya me callo la boca porque hay un montón de manos levantadas, Sí. tiene la apariencia de que está hablando de lo que Lacan dice, ¿no? Pero me parece que si uno la desbroza, es un manual de pasos, esa contratapa. Es como si él supiera sobre qué es un analizante, bueno, al principio tal cosa y un deseo inédito, después tal cosa. Y lo que me parece fatal es la asociación, la asimilación del final de análisis y la caída del sujeto supuesto saber, y dice, mientras que el analista, su soporte, es evacuado como el desecho de la operación, tal como Edipo acabando con su vida con los ojos arrancados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Que hay una cuestión de horror al incesto? Bueno, no sé, me parece que por lo menos es desafortunada esa asociación de la caída de la función del analista, la caída como desecho, que trabaja más adelante en el seminario, tal como Edipo acabando con su vida, que además Edipo no acaba con su vida cuando se arranca los ojos, acaba mucho después, y de una manera bastante sobria. Así que no sé qué quiere decir esa contratapa. Bueno, me callo la Vamos, boca. vamos escuchando, perdón que no sé el orden, lo veo a Enrique entusiasmado con lo que estaba diciendo Silvina, Adrián. Ah, Silvina, Martín, Enrique, Diego, Néstor. En ese orden. perfecto, listo, vamos por ese orden. ¿Yo? ¿Yo Sí, era? vos. Ah, bueno. Gracias, Adri. Estaba reconcentrada. Bueno, maravilloso, gracias, Adri. No, no me voy a detener porque por el tiempo y porque somos muchos en elogiarte, creo que está claro lo interesante de la presentación, el comentario, por cómo estamos todos. A mí me pareció fundamental, que articula con toda la cuestión del saber, este párrafo que vos seleccionaste del Benón, porque algo que tantas veces desde otros lugares hemos o vamos concluyendo, que es lo que le dice Sócrates, ¿no? A Menón, cuando le subraya que hasta que al esclavo eh, eso que cree saber no se lo problematiza, no se le pone en pregunta, no se le cuestiona, hasta que eso no sucede, no surge el deseo de saber. Me pareció, digamos, así, es decir, le robamos los psicoanalistas junto con Lacan al Menón, a Sócrates, a Platón, de qué va La la angustia cosa. es muy ¿Eh? freudiano, la angustia es el motor del análisis. Pero aparte esto, ¿no? El yo, en su lugar de desconocimiento, afirmándose en un saber que es puesto en pregunta y en cuestión por las preguntas y las intervenciones del analista, en ese llamado al sujeto del inconsciente, donde eso que supuestamente sabía o en lo que se afirmaba lo puede hacer vacilar, y entonces ahí surge este deseo de saber. Me parece que ese párrafo del Menón que has seleccionado realmente hace a nuestra cosa, ¿no? Y a nuestro quehacer. Así que me parece que esto, hasta que no se conmueve un saber sabido por el yo, es imposible o no surge el deseo de saber, ¿no? Que da lugar al sujeto del inconsciente. Bueno, gracias, Adri. Martín, Bueno, gracias. No, dos cositas. Una, solo un comentario porque lo trajo Adri respecto de... Yo la verdad tendría que releer esas últimas clases de la ética del psicoanálisis, pero Adri, vos decías que ahí Lacan lo que plantea es que no hace al deseo del analista, no es el deseo, desear lo imposible, algo así. Eso Es lo que me afirma. quedaba como... ¿Cómo?
Sí, eso es lo que afirma en esas clases, en eso que leí. Sí. No, se me ponía en tensión con algo que plantea Freud, por ejemplo, en recordar, repetir y reelaborar, no en términos de deseo, pero sí en términos de meta del análisis, que la meta del análisis es lo imposible, recordar lo imposible de recordar, ¿no? Nada, se me armaba como una pregunta ahí y quería solo mencionarlo. Después lo que sí me parece importante destacar, que no sé si tal vez, al menos no implícitamente está tan marcado por Lacan en esta clase, es que la escena del Menón, si bien tiene muchísimas cosas interesantes para nosotros respecto del saber, de cómo se transmite o no la doxa, bueno, etcétera, me parece a mí que es la escena de la hipnosis, ¿no? Es el discurso del amo. Lacan dice al comienzo de la clase, un sujeto fuera de categoría, un esclavo, un sujeto que no cuenta. Me parece que si hay sujeto en la hipnosis, es eso, ¿no? Un sujeto que no cuenta. De hecho, bueno, vos decías en tu comentario, Adri, Sócrates lo va llevando, lo dirige, ¿no? Me acordaba respecto, Daniel trajo la dirección de la cura, ahí también Lacan dice algo que puede sonar obvio, pero también no hay que olvidar, ya que hablamos del olvido, que una cosa es dirigir la cura, otra cosa es dirigir al paciente, ¿no? Dice algo así. Por lo tanto, me parecía muy importante en esto, que es uno de los puntos nodales, me parece, de la clase, la cuestión de si descifrado o revelación, ¿no? Que ahí cuando Lacan introduce la cosa, introduce esa falsa, me parece, alternativa a propósito de la teoría de la reminiscencia, ¿no? Porque él parte diciendo en la página 37, abajo de todos, dice, Sócrates aporta un dibujo. Si nosotros pensamos que en el espíritu de su partener estalla todo lo que responde a lo que Sócrates aporta, esto puede querer decir dos cosas. Es decir, si nos ubicamos en la teoría, en Platón, esto podría querer decir dos cosas, ¿no? Pero para nosotros, eso, como analistas, eso no es así. Por eso después dice, bueno, ninguna de las dos, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y me parece muy importante la figura de la suspensión, que la repite dos veces, aparece, ¿no? Ahí, que haría a la posición del analista esa suspensión, suspensión de retraducción, creo que lo dice así, ¿no? Me evocaba eso, las funciones de abstinencia y neutralidad, ¿no? De las que habla tanto Freud como... porque ya sea descifrado, revelación o lo que carajo fuera, introducido en esta forma, me parece que no da lugar a la posición del analista, ¿no? Pensaba también en la relevancia que en esta clase Lacan le da al acto sintomático. Bueno, traía la referencia a esto de la verdad aparece en la falla del saber. Pero esa falla del saber, en la que aparece la verdad en un análisis, es del orden del acto. Lacan acá subraya que el acto fallido, hay que escuchar ahí, acto, ¿no? La formulación freudiana. Me parece que no hay acto en ese sentido sin esta, entre otras cosas, pero sin esta función, lo diría así, que en esta clase aparece como suspensión. Eso me parecía importante. Bueno, le doy la palabra a los amigos que tienen también la mano levantada. Enrique. Sí, bueno, gracias. Yo encuentro en esta clase de seminario, como se habló antes del estado naciente, ¿no? Algunas ideas en estado naciente que Lacan va a desarrollar, va a precisar, va a establecer o va a escribir más adelante, ¿no? Una es cuando, dando vueltas sobre la interpretación y a qué nivel son recibidos los efectos, va a hablar de estimular la inventiva del sujeto. Y ahí dice que se refiere a la poesía. Es decir, ya anticipa acá que el que hace poesía cuando la hace es el analizante, ¿no? Pero como efecto de la interpretación, aún sin definir en este punto qué es la interpretación. La otra cuestión, Daniel recordaba la cuestión de que el analista
no debe olvidar que se trata de palabras. Acá habla de que debe fingir olvidar, que ya es distinto, no solo no debe olvidar, sino que tiene que fingir olvidar. Fingir olvidar que está en la posición de causa. Es decir, y van a pasar 2 años más para que él pueda escribir Lacan los discursos, donde el discurso analista, el analista está en el lugar del objeto A, pero como semblante. Yo creo que esto de hacer la finta, de la gambeta, del engaño, de fingir, anticipa de alguna manera la idea que después se precisa mucho más claramente con la noción de semblante, que es hacer como qué. Pero lo que más me llamó la atención es cuando él habla de la proyección de Mercator, yo lo digo en castellano, no sé cuál es el origen de este hombre, cuál fue, porque es una proyección. Me llama la atención que Lacan ubique ahí la función del descifrado, porque en la proyección de Mercator, lo que ocurre, si yo no entendí mal, incluso el gráfico que trajo Adriana lo mostraba bien claro, que para pasar de una circunferencia a un plano es necesario sacar un punto, hay que quitar un punto. Entonces ahí se produce en esa proyección no solo una deformidad, que es lo de menos, sino, por un lado, el calco, que es lo que está mal traducido acá como cálculo, ¿no? El calco, es decir, a cada punto le corresponde otro punto, pero hay un punto que falta. Y ahí me parece que es esta cuestión de la falla, o la falla del sexo, o la falla del saber sobre el sexo, que sería desconocer que no hay punto por punto, o que sí lo hay a condición de ubicar que hay un punto que falta. Bueno, eso. Gracias, Enrique. Después lo seguimos pensando. Le doy la palabra a Diego ahora. Gracias, Tami. Bueno, gracias, Adriana, por recordarnos tantas cosas que a veces olvidamos. Me parece que esta clase tiene muchas cosas que convendría no olvidar. Vuelvo un poquito a lo del seminario 2. Me parece que es una clase que está buenísima para poner en diálogo con esta. Porque entre las cosas que solemos olvidar y que Lacan recuerda ahí, es el hecho de que se ha asimilado demasiado rápidamente Sócrates con el analista, ¿no? Él lo dice ahí a partir de una intervención de Manoní. Manoní señala que no se puede homologar el diálogo analítico con el diálogo socrático, y evidentemente Lacan lo toma porque hay como cierta tendencia, ¿no? Por cómo está armado el diálogo, por los párrafos que vos seleccionaste del diálogo, pareciera que a veces Sócrates, como el analista, va preguntando y va llevando, ¿no?, al analizante. Y Lacan dice algo que es muy fuerte, dice, Sócrates no es el analista es Menón, ¿no? En esas clases del seminario 2. Dice, Menón es el analista, no Sócrates, ¿no? Es raro eso. El buen político es el psicoanalista. Claro, y bueno, los compara con Pericles, ¿no? Y con los políticos que saben hacer la buena interpretación, ¿no? Bueno, que no sea Sócrates se entiende por qué, me parece, porque Sócrates está ahí como amo, ¿no? Es un diálogo entre un amo y un esclavo, cosa que de ningún modo podría ser la situación analítica, ¿no? Y después está esta cuestión como no se trata del diálogo socrático como el diálogo analítico como diálogo socrático, tampoco se trata de reminiscencia, y Manoní señala ahí que no es lo mismo un saber olvidado, ¿no?, que un saber que se reprime, ¿no? Que el saber no sabido del inconsciente no es del mismo orden que el saber olvidado que se podría recuperar vía la reminiscencia, ¿no? Aparte porque Sócrates Lacan dice ahí, ¿no? Sócrates hace la trampa de saltearse la equivocación del esclavo, que me parece que es muy importante en ese diálogo, sobre todo por lo que vos después enganchabas con la equivocación del sujeto supuesto saber, ¿no? Ahí el término equívoco o equivocidad insiste mucho, la méprise, ¿no? La méprise, como que es el término francés,
Lacan dice, el esclavo dice la verdad cuando se equivoca, no cuando acierta. Que como Sócrates lo va llevando, ¿no? No cuando alcanza el saber y finalmente dice la respuesta correcta, sino que la verdad surge de la equivocación, que es otra expresión, ¿no? Que Lacan usa mucho en esa época. Bueno, eso por un lado. Tengo más de 3 puntos, pero en todo caso después algunos los podemos conversar por el chat. Me gustó lo de la diagonal también, ¿sabes por qué, Adri? No lo había pensado antes, pero me hizo pensar en que Lacan, en las clases que sigue, ¿no? En la quinta y en la sexta sobre todo, cuando recupera el grupo de Klein y lo que había armado en el seminario anterior, hace de la transferencia una diagonal, ¿no? Exactamente. Me parece que hay alguna relación quizá ahí entre la diagonal del cuadrado y el hecho que Lacan trace en ese grupo de Klein que arma, trace a la transferencia como una diagonal, ¿no? Que conecta los dos vértices, ¿no? Y uno de los vértices es justamente la verdad. Es como para pensarlo, digo, pero habría que ver ahí la diagonal de la transferencia en relación a la verdad. Y después yo también tenía apuntado como vos esa referencia al seminario Problemas Cruciales, a ese triángulo de saber, sujeto, sexo, que también lo dejo planteado como pregunta porque nos hemos dado el tiempo para ir trabajando este seminario completo, pero creo que es en la clase que sigue, en la que va a comentar Tamara, Lacan arma otro triángulo entre goce, saber y verdad, que habría que ver si se puede poner en relación o no con ese triángulo de problemas cruciales, ¿no? Porque son casi los mismos términos o los mismos lugares nombrados de maneras distintas, ¿no? Está el saber, el sujeto y el sexo en problemas cruciales. Acá aparece goce, que me parece que lo pone en relación a sexo. Sigue estando el saber como uno de los vértices y el otro vértice es la verdad, que en esta clase que vos comentaste, Lacan homologa el sujeto. Pero En la que me viene, en el gustaría, triángulo también pone el sujeto en al el lado de la triángulo, verdad. En el triángulo exacto, pone el exacto. sujeto al lado de la verdad. Sí. Me parece que son dos triángulos ahí, que trae bueno triangular esas referencias, digamos. Y lo último, y me callo, cómo Lacan termina esta sesión, ¿no? Porque, bueno, vos mencionaste, me parece, entre los paratextos, la proposición del 9 de octubre, ¿no? Que Lacan ya había dado a esta altura Sí, del exactamente. seminario del acto, ¿no? Porque termina con esa pregunta de cuáles serían los medios, ¿no? Estoy en la última página, cuáles serían los medios para que pudiera ser recogido lo que por el proceso desencadenado por el acto analítico es registrado como saber. Acá está lo que plantea la cuestión de la enseñanza analítica, ¿no? A mí me parece que está Claro, pensando en el sí, pase, ¿no? totalmente Como tomado por dispositivo que eso. intenta recoger algo, ¿no? Que no es que el saber queda completamente ausente del psicoanálisis, sino que tiene un lugar distinto, que la verdad está disyunto, decías vos, de la verdad, pero hay algo del saber que reaparece después en el dispositivo del pase que intenta recoger, ¿no? En términos de enseñanza analítica, ese saber. Me parece que Sí, ese remate de la clase también está bueno para es una alusión también tomarlo. a la pregunta del Menón, ¿no? Reformula la pregunta del Menón. Exacto, reformula la pregunta de menú, tal cual, tal cual. ¿Puedo Bueno, decir eso, algo? gracias, Adri. No, a ustedes. Estaba Néstor y Bruno y Claudio. Pero Claudio, ¿qué? Decí, sí. No, no, en diálogo con lo que estaban ustedes diciendo, si alguien podría creer que Sócrates está en posición de analista, me parece que está bien decir que más bien se acerca a una posición de hipnotizador, sugestionador o amo. Recordaba una proposición de Lacan que diría de la posición del analista respecto a su analizante, que dice, lo que tú has dicho, yo no te lo he hecho decir. Mm, En cambio, me parece que está clarísimo en el diálogo del Menón que lo que dice el esclavo se lo ha hecho decir Sócrates. Así claro. Totalmente, que la posición es otra. totalmente.
es otra. Sí, Este, a mí me recuerda a la magia, ¿no? El mago, la operación del mago, ¿no? Cuando hace su truco, cuando le va diciendo, bueno, fíjate vos, yo no lo introduzco, ya estaba ahí, ¿no? Como si, fíjate que el conejo yo no lo introduje, ¿no? Ujú. Me recordó sí, también no solo la escena de la hipnosis, bueno, la magia también es un modo de la hipnosis, ¿no? sí. El No, asombro. no, después la necesidad de relacionar, bueno, por supuesto, Diego, no está excluido la cuestión del saber, porque si bien hay una caída del supuesto saber, el saber está en lo que Lacan va a llamar la nueva instancia de saber, que es el descubrimiento de Freud, que es el saber del inconsciente como un saber sin sujeto. Lo que Lacan va acá a insistir como necesario al acto es interrogar qué es la transferencia como supuesto saber. Ujú. Vieron que Adriana me parece que rectificó, pero siempre volvemos a meter el al, ¿no? Supuesto al saber, el al lo reponemos. Yo creo que no está en francés, está en la No, traducción. En francés no existe el al. no, yo lo busqué, por lo menos en todos los lugares, varias No, clases es que juntas. no está en francés, es supuesto saber. Eso ha sido un modo de pasarlo al castellano y hay que ver las consecuencias que tiene la inocencia del al, del pequeño al. Pero Lacan dice, Del no, alma. Bien. no es que no Yo hay decía saber, del lo que alma, no hay, claro. lo que no hay es un saber que ya se sabía, en alguna parte, Dios, y Lacan en algún momento asimila supuesto saber a Dios. Y en Mm. este seminario. Bueno, perdón, Entre- en- están Después, Néstor y después Silvina, me parece Bruno. que habría que revisar la idea de se despierta el deseo de saber. Eso habría que preguntarse qué es eso. ¿Qué Lacan causa? no estaría del todo de acuerdo con que hay un deseo de saber. Habría que ver, digo, ¿no? Porque el analizante quiere saber, quiere y no quiere, ¿viste? Está en una posición muy ambigua, ¿no? Querer saber. Hay una demanda de saber, quiere que el saber exista del lado del analista que ya lo tiene. Es el análisis eso. Son No, por ambigüedades eso a mí me parece Y después que sí, el deseo que imposible, Martín, ¿Lacan no lo pone en cuenta del obsesivo? Perdón, Sí, Sí, ¿no? el deseo como imposible. Sí. Es, Sí, sí, nada, sí. cosas. Le damos la palabra a Néstor, que está y después a Bruno. Dale. Estás muteado, Néstor. Estás muteado. El micrófono tuyo, Néstor, para poder hablar. Ahora. Sí, lo que pasa es que yo no soy muy experto. Muchas gracias a todos, yo escuché muy atentamente lo que estaban diciendo y me quedé muy sorprendido porque dije, como ahora se cae el sujeto supuesto saber. Y entonces dije, bueno, algo pasó. Y me parece a mí que en la estructura del sujeto supuesto saber, la piedra angular que falla en esa estructura es el supuesto. Eh, Porque el supuesto es todo lo que hacemos cada vez que investigamos algo, planteamos un supuesto, después lo negamos, después lo afirmamos y vemos a dónde nos lleva. Y la matemática, que es una ciencia que todas definen como perfecta porque no saben de lo que hablan, eh, empieza explicando lo que es la ecuación de la línea recta. Una línea recta que no existe en ningún lado en estado de naturaleza. Es un constructo que hace el ser humano para poder explicar, para poder llegar a todas las líneas curvas de las montañas y de todo lo que haga falta. Entonces me parece que a lo mejor en esta afirmación de sujeto supuesto saber, yo me propongo investigar un poco más qué es lo que falla en el supuesto, porque creo que quizás sea esa la razón de la caída. Nada más que eso, es un aporte muy tonto, pero bueno, No, para nada. creo que habría que verlo porque
toda nuestra ciencia y la ciencia en general está rodeada de falacias sobre las cuales se edifican edificios enormes que a veces se caen. Nada más, muchas gracias. Gracias, Néstor. Bruno. Sí, yo quería traer la diferencia que hace Lacan en el seminario 4 entre reminiscencia y repetición, ¿sí? Bueno, en un contexto diferente, porque bueno, ahí cuestiona la noción de relación de objeto como parámetro, ¿no? Para pensar, bueno, justamente la experiencia analítica, bueno, retomando dimensiones del objeto en Freud, y para acentuar esto contrasta repetición y reminiscencia, justamente acentuando que la reminiscencia, bueno, se trata de reencontrar lo que ya estaba, y que la repetición pone en juego algo imposible de encontrar, ¿no? O sea que en todo encuentro se pone en juego una imposibilidad. Y bueno, me parece ahí esto interesante para retomar el contrapunto entre la posición de Sócrates y la posición del analista, ¿no? Respecto de esto. Esta idea de que, bueno, justamente está ahí sostenido un saber sabido de antemano, ¿no? En lo que Sócrates busca, una posición directiva, orientativa, ¿no? Por eso se podría, bueno, asimilar más como lo mencionaban antes, a un nivel hipnótico que analítico, ¿no? El lugar de Sócrates respecto del saber. Y además me parecía que esta distinción permitía despejar un poco por qué para Lacan son insuficientes los dos modelos que toma, ¿no? El del descifrado y el del revelado, porque en los dos casos se trataría, bueno, en el caso del descifrado, de descifrar algo de otro modo, decir algo que ya estaba, ¿no? Y en el revelado también, sacar a la luz algo que ya está inscripto. Y me parece que cuando él empieza a introducir el sexo, bueno, lo que se va articulando es, bueno, la dimensión del acto en la imposibilidad que articula ahí el saber con lo que ya estaba dado previamente, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que ahí y por otro lado, esto parece que permite articular la función del fingir olvidar, ¿no? Como articulación entre estas dos vertientes que planteaba Claudio antes del analista, ¿no? En relación con el saber y el sexo, y bueno, eso me recuerda esto que se evocaba antes del seminario Problemas Cruciales, donde Lacan creo que se puede pensar desde esta perspectiva del fingir olvidar, como si el fingir olvidar fuera lo que permitiera articular de un modo inédito, a partir del acto analítico, la relación entre saber y sexo, ¿no? En el sentido, recuerdo esto que él planteaba, es imposible, es como si fuera imposible encontrarse con el sexo de frente, ¿no? Eso solo lo hace posible el analista en el sostenimiento del sujeto supuesto saber, ¿no? Entonces, como de a poco va filtrando algo del problema del sexo. Bueno, creo que eso tiene que ver con la función de poner en acto algo de lo imposible de encontrar, pero a condición de, bueno, de movilizar todo este andamiaje previo, ¿no? de la estructura del saber inconsciente. Por eso, si bien los modelos son insuficientes, porque dejan de lado el problema del sexo, bueno, son a su vez necesarios, porque es por ahí que hay que atravesar, por ahí se construye la experiencia de la transferencia para filtrar el problema del sexo, bueno, marcando una imposibilidad, pero que sea afrontable a condición de que esté sostenido en este andamiaje del saber. Cuando vos Quiero decir decís que filtrar, hay decís mucho que de... pase. ¿Cómo? Cuando vos decís filtrar, que me parece bastante, digo, decís que pase, que algo de eso pase. Exactamente. Pase. Que pase, exactamente. Sí, a eso me refiero. Claro. Y que hay mucho de fingir en el sexo. No hay que olvidarse. No hay que olvidarse.
A mí me llamó la atención el nombre del texto de Platón, que es Menón. Pero Porque no. sí, acá hace un juego de palabras, pero no, por traducción homofónica. Pero a mí lo que siempre me llamó la atención cuando lo leí por primera vez y ahora nuevamente es la ausencia de nombre. Ah, El claro, el esclavo, esclavo. el esclavo es el Claro. esclavo. Y esto que vos marcabas, Adriana, que le pregunta por la lengua materna, ¿viste? Le pregunta si es griego y si habla griego. Y el tipo dice, sí, claro, pues los esclavos podían ser de pueblos conquistados y llevados a Atenas a laburar, ¿cierto? Sí, sí. Pero los nombres que aparecen son Sócrates y Menón. No aparece el nombre del esclavo, el que labura, el de la reminiscencia, el del olvido. No tengo respuesta para eso, pero me parece que hay una pista para pensar algo. La ausencia de nombre, ¿no? Claro. Por eso Es que está bueno los lo que amos acá tenían dice, el solamente nombre, sujeto que Daniel, no ¿viste? cuenta, ¿no? Bueno, No no escuché. cuenta, el sujeto que no cuenta. El sujeto que no cuenta, fuera de categoría. No hay sujeto. Sí, aparte el parámetro del saber, sí, lo pone Sócrates, ¿no? O sea, Sí, pero ¿por qué Menón? ¿Por qué el nombre de Menón? Si el diálogo es entre, aparentemente, Sócrates y el sin nombre. ¿Está bien? ¿Por qué Menón? ¿Cuál es el protagonista Menón? ¿Por qué es el protagonista? Bueno, a lo mejor ahí por eso hay una pista para pensar esta cosa que a mí siempre me resultó enigmática, que la candidata que Menón es el analista, ¿no? Porque está en posición de Porque tercero, en esa posición que siempre aparece el tercero. claro, claro, y es el que pregunta, ¿no? Es el que suscita el diálogo con su pregunta de qué es la virtud y, ¿no? Y si se puede enseñar la virtud o la virtud no es enseñable. es el Hay algo ahí con es al el que testigo, decimos. Y yo no sé por qué el esclavo no tiene nombre, pero se me ocurre que es porque podría ser cualquiera. Es decir, que me parece que algo de lo que está haciendo, tratando de hacer pasar ese diálogo es que cualquiera puede ir a ese lugar. No es porque sea ni Sócrates ni el amo. Ujú. O en Sí, cualquiera que no sepa, pero o que también crea no saber, ¿no? me parece que este señalamiento que hace Daniel apunta a esto justamente que donde algo de la verdad, esa verdad singular que se puede poner en juego para cada quien, no tiene nada que ver con ese nombre que no le es propio, que no es, ¿no? Digo que hay algo que tiene que ver, me parece, a mí se me ocurrió, al menos en lo que dijo Daniel, algo de esto, ¿no? Como una de las cuestiones que nos sirven a nosotros, más allá del interés de la filosofía, en análisis qué pasa con nombrar o no nombrar, es por el nombre que no es propio y con el que está identificado el yo. Eh, y algo de esto, ¿no? Se me ocurrió. Bueno, me parece que vamos llegando a un tiempo, no sé si hay alguien más. Nos quedan un montón de cuestiones. Me quedé Una con cosa el que quería punto. decirles, y me parece interesante que me Dale. acordé, en el libro de François Julien, 5 propuestas o 5 conceptos propuestos al psicoanálisis, François Julien opone proceso a acto. Él dice que en Occidente se trata del acto, en cambio en la cultura china piensan en términos proceso. Y me gustó mucho leer acá la idea de que el acto sostiene un proceso, es causa de un proceso. Así que no hay esta oposición en el psicoanálisis entre acto y proceso, sino que hay un acto que causa un proceso. Eso bueno, me acordé escuchando, volviendo a escuchar más que adelante habla. lo acopla al acto con esto de tarea del analizante, la tarea del analizante. Es causa de una tarea, pero el acto causa un proceso, una tarea, ¿no? Está Analizante. bueno, Pero no está está bueno. opuesto. Fíjense en el libro, está muy bueno el libro de Julián,
hay una oposición entre acto y proceso. Acá no hay ninguna oposición. Uno es causa del otro. Sí, Eso. sí. Bueno, Una última Adriana, un cosita, golazo. perdón, Bueno. perdón, Tuyo, una un última golazo. cosita Sí. entre los amos y los esclavos griegos, porque me acordaba de aquella anécdota, no sé si alguna vez ya la comenté, pero que me gusta mucho, que recupera Foucault, porque no todos evidentemente no todos los filósofos griegos eran como Platón. Hay una anécdota de Diógenes, cuando a Diógenes se le escapa Diógenes era un filósofo y amo de esclavos. Cuando a Diógenes se le escapa perdón, se le escapa un amo, ese fue fallido mío, se le escapa un esclavo, viene la guardia y le dice, ¿qué hacemos, Diógenes? ¿Lo mandamos a capturar? Y Diógenes dice, no, mejor no, porque sería muy triste darse cuenta que el esclavo puede vivir sin Diógenes y Diógenes no puede vivir sin su esclavo. Porque entonces, ¿quién sería el esclavo? Buenísimo, buenísimo. ¿No? Me parece que está buenísima esa anécdota de Diógenes. ¿Quién es el esclavo? Hay algo que nos queda también pendiente, que está mencionado en el texto, que es tan rápido dichos en algunos párrafos, alguno lo leyó Adriana, que es la diferencia entre falso acto o acto en falso, pasaje al acto y acto. Están las tres mencionadas en este capítulo, en esta clase. Y me parece que es digno de retomarlo en las próximas discusiones. Acto en falso, falso acto, Y pasaje al acto acto. advertido, un deseo advertido. Eso también que leyó Adriana del seminario anterior. ¿Qué sería un deseo advertido? Que es un tema interesante, ¿no? Porque tiene que ver con el nuevo deseo surgido del análisis, ¿verdad? Un deseo que ha pasado por el sexo, no sé. No me Y ocurre. fíjate que en vez de deseo imposible mete un deseo advertido, ¿no? En el seminario de la ética. Bueno, Bueno, Y queda para las próximas veces las preguntas de Néstor Sanguinetti acerca del sujeto supuesto saber, que hay mucho por decir todavía. Ahí pasé la Bueno. conferencia de Nápoles en la traducción de Ponte. Ay, La muchas acabo de gracias. buscar. Buenísimo, Muchas Adri. gracias, Adri. En el chat. Gracias. Gracias, Bueno. Adriana. Estuvo muy buena tu comentario. Gracias por el Bueno. comentario. Sí. Conferencia muy Excelente, difícil Adriana. esa, ¿eh? Muchas gracias, Adri. Gracias, querida. Adri. Muchas gracias. Bueno, Gracias. la Nos vemos. próxima con Nos Tamara y encontramos. Gracias. nos vemos, ¿eh? Muy Nos importante. encontramos la Un abrazo a próxima cada uno, Buenísimo. buen fin de semana. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Chau, chau. Chao, chao. Gracias. Que no Muy es bueno. pecado. Gracias, Adriana. Gracias. Igualmente a Buenísimo. todos. Chau, Ana, gracias a todos. Hasta luego.